Hasta este momento hemos estado viendo la vida del profeta Elías, que estamos viendo del estudio bíblico es completo, que es viviendo fuera de la zona de confort en nuestras vidas ministeriales, en nuestras vidas personales. La vida de un creyente, hermanos, hermanas, es una vida de pleno servicio a Dios. En el Antiguo Testamento, este profeta nos ha modelado cómo confiar en Dios sin tomar en cuenta los desafíos que podamos nosotros enfrentar y que tarde o temprano, hermanos, vamos a tener que enfrentar en esta vida, porque cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, implica generalmente oposición, implica lucha. ¿Y por qué no, hermanos? Implica miedo, implica dolor también, y también implica sacrificio. En este aspecto, hermanos, estamos aprendiendo sobre la vida de este profeta Elías y su servicio al Señor y su ministerio. Y por nada, ¿verdad? El nombre de este Señor, de este profeta, es Elías, se traduce como Jehová es mi Dios. Vemos aquí, hemos estado viendo la vida de este profeta en el transcurso de los 4 estudios que han precedido y hasta el momento que hemos terminado la sesión de la semana pasada, habíamos dejado como tarea que termináramos de leer el resto del capítulo 18, en la cual termina con el profeta orando a Dios para que regrese la lluvia que había dejado de caer por alrededor de 3 años y medio. En otras palabras, Dios responde a la oración de Elías y la lluvia regresa. Y no solamente es para esta región, sino para todo lugar donde había dejado de llover. En ese sentido, se podría pensar, ¿verdad?, que ante todos los éxitos que Elías estaba, ¿cómo se dice?, viendo o experimentando a través del Señor, se podría pensar que ya la idolatría en Israel había sido removida. Pero Elías solamente había ganado una batalla, porque la guerra continuaría. Entonces, esta es la historia que revela el desánimo del profeta después de haber obtenido una gran victoria frente a los profetas de Baal, que en su alrededor fueron como 450 profetas de Baal, que al final Elías mandó ejecutarlos, ¿verdad? Pues que esta era la dirección que estaba recibiendo de nuestro Señor. Se dice que hay un héroe ¿cómo se dice? Héroe de héroes en la vida de Estados Unidos, ¿verdad? Charles, que no sé cómo se pronuncia su apellido, Charles Whitley, que es un líder del denominado Batallón Perdido, que durante la Primera Guerra Mundial lo premiaron con la medalla de honor por su valentía cuando su unidad quedó atrapada dentro de las líneas enemigas. Entonces, este señor recibió la medalla por ser héroe de héroes, pero 10 semanas después se presume que este señor de solo 37 años de edad, se presume que terminó con su propia vida, lanzándose de un crucero en medio del océano. A veces este héroe era fuerte en público, sin embargo, en los momentos de quietud y en los momentos de privacidad, quizás este hombre experimentaba sentimientos de desesperación. Así también podríamos mencionar que este profeta Elías, luego de haber experimentado la victoria en el Monte Carmelo, este profeta también cayó en un profundo desánimo. Esta es la forma en que pero lo que vamos a ver en esta historia es la forma en que Dios lo alcanzó en ese momento más bajo de su vida, que puede inspirar también a cada uno de nosotros cuando nos encontramos desalentados y, como se dice, ¿verdad?, a punto de tirar la toalla. Hermanos, hermanas, me acompañan en oración para empezar este estudio, por favor. Señor bendito, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día, por este nuevo amanecer, mi Señor, que frente a las batallas, mi Señor, que tú nos has dado victorias en momentos pasados, ayúdanos también, mi Señor, y darnos ánimo para continuar con la batalla en este día, mi Señor. Danos, mi Señor,
este poder que solamente viene de ti, que cuando podemos estar deprimidos, podamos nosotros animarnos a seguir adelante. Gracias, mi Señor, por el susurro de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Te pedimos, Señor, por mis hermanos aquí presentes, mi Señor, ya sea presentes o de manera online, también, mi Señor, tu Espíritu, Señor, esté con ellos, mi Señor, en esta mañana. Le pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, conjuntamente con el perdón de nuestros pecados. Esta mañana, hermanos, nosotros vamos a empezar con el capítulo 19 del libro primero de Reyes, en la cual vemos aquí cómo empieza el relato cuando el rey Acab le manda, ¿cómo se dice? Le fue con el chisme, ¿verdad? Le fue con el chisme a la reina, indicándole, dice, le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho. Vemos aquí que si bien es cierto es una verdad, estaba contando la verdad, pero es una verdad a medias, hermanos. ¿Por qué? Porque no es solamente Elías que había solamente hecho todo esto. En lugar de darle crédito al Señor por hacer estas cosas, este rey Acab no había dado gloria a Dios, indicando de que a través de Elías era Dios quien había hecho esta hazaña de hacer esta milagro en el monte Carmelo. En ese sentido, el versículo 2, vemos la respuesta natural de esta mujer Jezabel. Ante esta situación, ella dice, atacó al instrumento del Señor. Ella desencadenó, dice, su feroz reacción cuando le mandó un mensaje a Elías. Y mira lo que dice esta señora, esta reina. Así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aunque aquí es un poco abstracto lo que se puede entender de este versículo, pero podemos resumir indicando, como se dice en el mundo actual, como a veces muchas personas juran, ¿verdad? Dicen que me parta un rayo si esto, o algo así, ¿verdad? Emiten un juramento. Esta mujer juró por sus dioses, dice que me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te ha quitado la vida como tú se la quitaste a mis profetas. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Elías, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de Elías? Nótese también aquí vemos que este señor, este profeta, estaba, como se dice, en la cumbre de su ministerio y aún así apenas escuchó esta amenaza muy seria en contra del mensajero de Dios. La reacción de Elías, si bien es cierto, podría ser comprensible desde el punto de vista humano, pero no se puede entender siendo él el profeta de Dios. Esta noticia del mensajero primero que infundió un temor en Elías, quien huyó para ponerse a salvo. Dice aquí que el miedo hizo que Elías centrara su atención en la ira de Jezabel en lugar de confiar en la provisión de Dios. Totalmente desmoralizado y presa del pánico, Elías se dejó a su criado. Esta es otra respuesta común vemos aquí que este profeta primero se asustó, primero tuvo un temor y luego dice que dejó a su criado. En otras palabras, él quiso estar solo. Además de asustarse, Elías hizo algo más, hermanos, que a veces también nosotros solemos hacer en tiempos de desánimo, y es que queremos estar solos. Cuando estamos solos y nos sentimos así, deprimidos, el desánimo tiene una forma de alimentarse en sí mismo. El desánimo puede generar desánimo. Y a menudo queremos estar solos en estos momentos, pero son esos momentos en que necesitamos, hermanos, la presencia de los demás. Y vemos que también en el versículo 4, en lugar de orar y buscar la dirección del Señor, el profeta huyó. Físicamente, emocionalmente estaba completamente asustado, pero el profeta se sentó debajo de un enebro. Bueno, ¿qué es enebro?
enebro podríamos decir más o menos como un arbusto grande, en la cual es un arbusto que da una sombra muy frondosa que uno puede descansar en medio del desierto. Entonces dice que se sentó debajo de un enebro y dice que dejando morirse, Elías, él oró para que pueda morirse, le hizo saber al Señor que había tenido ya suficiente. Dice, basta ya, oh Jehová, dice el versículo 4. En la Nueva Versión Internacional dice, estoy harto, Señor. Lo que significaba que simplemente ya no podía luchar contra tanta oposición. Recurriendo a la autocompasión, el hombre de Dios se hundió en el peor de los casos, declarando, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es una reacción muy grande, hermanos, hermanas, una reacción muy seria. Y es una reacción también que vale la pena tomarla en serio cuando nosotros alguna vez detectamos, tanto en nosotros mismos como en alguien más, una reacción de desánimo, una reacción de despondencia, una reacción de falta de esperanza. Lo irónico de este caso, hermanos, es que Elías ahora había adoptado el mismo comportamiento derrotista que la viuda que estaba en Sarepta, a la que una vez ministró. Esta mujer, ¿se acuerdan? Que en el versículo 10, en el capítulo 17, que ella quería dejarse morir, puesto que ya no había nada que comer. Pero nosotros no podemos permitir lo que la gente dice de nosotros o lo que la gente nos amenaza puede cambiar nuestra fe de Dios. Completamente exhausto, Elías se acostó debajo de este enebro y se quedó dormido. En esos momentos, hermanos, podemos ver que él se quedó dormido. Él necesitaba un descanso físico. Él necesitaba un descanso emocional. Y aquí vemos también, hermanos, a veces Elías no necesitaba escuchar un sermón. A veces a nosotros, hermanos, nos gusta, ¿verdad? A veces, y lo digo, hermanos, como crítica constructiva, ¿ok? Porque a mí también me gusta hacer eso. A veces nosotros queremos abrir la boca y inmediatamente buscar las razones por el desánimo. Lo que Elías necesitaba era descansar, alimentarse, un descanso físico, un descanso mental. No necesitaba un sermón, no necesitaba de una conferencia por parte nuestra. Físicamente hablando, necesitaba descansar y Dios le proporcionó a Elías un lugar y un tiempo para descansar. ¿Qué provocó la repentina pérdida de valor de Elías? Pues esto no lo sabemos, hermanos, hermanas, pero sí lo que podemos saber, que en lugar de buscar el consejo de Dios, este señor corrió. Sin embargo, afortunadamente para Elías, Dios no había terminado con él. Dios tenía un plan más grande de lo que Elías podía haber imaginado. Dios no había terminado con él. La esperanza nunca se pierde cuando uno se sigue a Dios. Dios se encontraría con Elías en su punto más bajo para mostrarle a Elías que Dios es suficiente para nosotros. El Señor desafiaría a Elías a terminar el trabajo que Dios le había encomendado. A veces nosotros, hermanos, queremos medir nuestro ministerio con las dimensiones humanas, con nuestras propias dimensiones, y vemos que nuestro ministerio no es alcanzable desde el punto de vista nuestro, pero nos olvidamos de ver que Dios mide nuestros ministerios con las medidas de Él. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando las personas vean el alcance de nuestro ministerio, no digan que es producto de nosotros, sino que es producto y obra y del Señor, para quien tenga la gloria y honra, sea nuestro amado Padre Celestial, y la gloria no sea para nosotros. Ahora nosotros pasemos a los versículos 11 al 14, pero brevemente déjenme explicarle acerca de qué sucede entre los versículos 6 y 10. Dios proveyó las necesidades físicas de Elías, como se lee en el versículo 6, dejándolo dormir y proporcionándole comida y agua. Cuando Elías recuperó sus fuerzas, caminó durante 40 días
y 40 noches por el desierto hasta llegar al monte Horeb, que también se conoce como el monte Sinaí. Aquí Elías en el versículo 10 afirma a Jehová que él era el único que quedaba, pero el Señor escuchó amablemente las quejas de Elías. Por eso que en el versículo 11 dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, dice que vio, dice, un gran poderoso viento, pero Jehová no estaba allí. Luego dice que vio un gran terremoto y Jehová tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego. Los cielos se iluminaron cuando el fuego reveló todo su paso. Sin embargo, este fuego repentino tampoco anunció la presencia ni la actividad del Señor. Elías probablemente anticipó, ¿verdad? Escuchar a Dios a través del viento desgarrador, a través del terremoto que sacude el suelo y una llama rugiente. Después de todo, él estaba acostumbrado a ver o a experimentar lo que se dice teofanía, ¿verdad? A experimentar la presencia de Dios a través de estos milagros espectaculares. Pero, sin embargo, Elías escuchó, dice, un suave susurro. Eso lo dice en el versículo 12, ¿verdad? Escuchó un silbo apacible y delicado. Supo aquí en este momento que instantáneamente que había escuchado la voz de Dios, había experimentado la soberanía de Dios sobre la naturaleza y se había beneficiado del fuego milagroso, pero ahora Elías necesitaba una palabra definitiva del Señor. Esta voz suave y apacible sirvió para calmar y apaciguar el espíritu alterado de Elías. Si a veces, hermanos, hermanas, estamos desanimados porque pensamos que Dios no ha aparecido con un destello de gloria, quisiéramos, hermanos, que Dios se aparezca así como se le aparece a Elías, ¿verdad? En todos estos eventos milagrosos, hermanos, pero yo pienso, hermanos, que nosotros nos moriríamos de miedo, que se nos detendría el corazón, ¿verdad? Viendo un espectáculo tan fuerte y tan abrumador para nosotros que podría ser difícil para nosotros, pero sí, nos debemos estar siempre conscientes y estar atentos al sonido apacible de la voz del Señor que siempre nos susurra a nosotros a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, hermanas, esto es algo también muy conmovedor, podríamos decir, que en medio de tanta situación, en medio de tantas cosas que están pasando en el mundo en estos momentos, en las cuales vemos que cada vez vemos situaciones más graves y más fuertes y hay que a veces nos movemos a veces insensitivos a lo que está pasando. Hermanos, siempre sintonicemos nuestras antenas, ¿verdad? Nuestras antenas receptoras a la voz del Señor, que a través de un susurro muy apacible quizás está hablando a nosotros, definitivamente está hablando a nosotros ante un problema o ante una situación la cual es muy grande para nosotros, que no encontramos la solución, no encontramos la salida del túnel. Estamos todavía escondidos en una cueva, pero el Señor nos dice, sal fuera y escucha la voz apacible de nuestro Señor que nos está dando, que nos está diciendo que Él es suficiente, hermanos, hermanas. Y en ese sentido, también nosotros podemos aprender a reconocer la voz de Dios, que esa es una pregunta que está en la parte inferior de la pantalla. ¿Cómo podemos nosotros aprender a reconocer mejor la voz de Dios, hermanos? En ese sentido, Elías respondió a la pregunta del Señor cuando nuestro Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Eso es a veces como cuando nuestras mamás, ¿verdad? Nos sorprenden ahí escondidos. Ay, ¿qué haces aquí, verdad? Así es, hermanos. ¿Qué haces aquí, Elías? Aquí el Señor no está haciendo una pregunta de geografía, ¿verdad? No estás diciendo, bueno, Señor, aquí estoy en el monte de Horeb.
aquí estoy en el monte de Sinaí. La pregunta es, básicamente, es una pregunta de fe. Es una pregunta de fe. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces, es una pregunta de fe. Es el suave susurro de la voz del Señor que nos llama la atención y nos dice, ¿verdad?, qué estamos haciendo aquí. Y vemos aquí que Elías no había cometido un pecado de corazón, solamente había cometido un error de juicio. Eso podemos también nosotros quizás cometer un error de juicio, y por eso es que el Señor no había desechado por completo a Elías. Esta es una cuestión de fe. Muchas veces el desánimo, y eso, hermanos, es algo que podemos entender, muchas veces el desánimo distorsiona la realidad para nosotros. Cuando estamos desanimados, pensamos en las peores posibilidades de nuestra situación. Pensamos en los peores escenarios que nos pueda pasar. Y es por eso que Elías, cuando responde en el versículo 14, dice así Elías, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras, él respondió: nadie me entiende. Soy el único. Nadie más se siente así. Estoy completamente solo en esto. O como dice, ¿verdad? Esa es una quizás una manera de traducir, ¿verdad? Aunque no exactamente, ¿verdad? O alguien podría decir nadie. Dice, ¿verdad? A veces, esa es una manera como a veces podemos responder, ¿verdad? Te he estado sirviendo con todo lo que tengo, Señor, pero yo soy el único. A nadie más le importa. Todos los demás te han abandonado y todos quieren matarme. Esta misión que me has dado, Señor, es una causa perdida. Me doy por vencido. Eso quizás podría haber sido la respuesta del profeta Elías. El fiel Elías fue sorprendentemente transparente en su respuesta. Sin embargo, Dios no le reprendió por su punto de vista un poco centrado en sí mismo. Y eso es ¿verdad? Y ese es un punto importante. Quizás nuestras reacciones siempre sean centradas en nosotros mismos. Pobre de mí, ¿qué me está pasando solamente a mí? ¿Por qué esto me pasa solamente a mí? ¿Por qué cuando estoy en la congregación veo a mis hermanos rebosando, saltando de alegría y de gozo, pero yo no siento el mismo gozo? ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Hermanos, hermanas, no, esto no es para, ¿cómo se dice esta palabrita? Que ya me olvidé, pero no es para criticar a nadie, ¿verdad? Esto es algo que solamente está entre usted y el Señor. Usted puede irle al Señor con todo corazón, con todo lo que Él sabe, puesto que el Señor ya sabe, hermanos, hermanas. Cuando el Señor le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Es una pregunta para que Elías responda, para una invitación, para que Elías responda de manera libre. No era porque Dios no sabía dónde estaba, era para que él tuviera la oportunidad de expresarse libremente, puesto que ya el Señor sabe lo que nosotros pensamos. Como dice el Salmo 139, antes de que salga palabra de nuestra boca, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. En ese sentido, tengamos también que entender, como dice Santiago 1:7, Santiago 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías fue un hombre común y corriente como muchos de nosotros, hermanos. No tenía poderes especiales, no tenía poderes milagrosos, simplemente estaba siendo instrumento del Señor, y este hombre tenía este poder para orar al Señor, y el Señor trabajaba, y él trabajaba conforme al Señor. Lo que nosotros podemos hacer, hermanos, es, así como Elías, sigamos adelante con lo que Dios nos ha llamado a servir.
Elías pudo haber pensado, bueno, mi vida ya terminó, pero ese no era el punto de vista, ese no era el punto de vista de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos. Nunca nadie es demasiado viejo, demasiado cansado, ni demasiado desanimado como para que Dios no nos pueda usar. Aún no he terminado contigo. En otras palabras, dice el Señor a Elías, Dios tenía una nueva asignación para el siervo, para su siervo. Dios trata con gracia a Elías y lo llama a servir su plan. Este plan incluye ¿qué? Regresar por donde vino. El versículo 15 dice, ve, vuélvete por tu camino, ¿verdad? Regresa. Y hermanos, hermanas, ojo, pestaña y ceja, ¿verdad? Jezabel todavía lo quería muerto. Hello. Aquí vemos algo muy importante. La fuente de su temor todavía, la amenaza todavía estaba vigente. La amenaza todavía estaba ahí. Esta mujer Jezabel, todavía, el juramento de ella de matar a Elías todavía estaba ahí. Pero aún así, el Señor no le dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar que eso pase, tú no te preocupes. No. La orden, el mandato del Señor es, regresa a tu camino. Regresa por donde viniste y vas a hacer 3 cosas por mí. Vas a ungir a Jehú, no sé cómo se pronuncia esto, ¿verdad? Jehú, hijo de Nimsi, y luego vas perdón, me salté a este otro señor. Ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, yo voy a poner a Eliseo para que te siga los pasos que en Dios mediante, hermanos, hermanas, nosotros lo vamos a ver en el siguiente estudio que nosotros vayamos a tener. Elías sabría que su obra continuaría incluso después que su ministerio en la tierra hubiera terminado. Cuando Elías estuvo a punto de renunciar, como se dice, ¿verdad? A punto de tirar la toalla, Dios le recordó que su propósito no había terminado. El versículo 17 habla acerca de cómo Dios ejercería su soberanía para defender su nombre con un celo frente a la continua adoración de Baal por parte de Israel. Y en el versículo 18 vemos cómo Elías se había lamentado repetidamente de que solamente él había sido permanentemente fiel a Dios. Pero el Señor aún animó más a Elías. Elías, hermanos y hermanas, no estaba solo. Por supuesto, Dios estaba con él, así como Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios le recordó que otras 7,000 personas en la tierra estaban tan comprometidas con Dios, así como él. Entonces, y aparentemente, ¿verdad? Eso es lo que pasó con Elías. Él no vio esta realidad. Elías había estado mirando su situación con la perspectiva de alguien que estaba agotado. En su mente, él era el único que seguía sirviendo a Dios, pero Dios le recordó, ¿verdad? Que 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Cuándo, cómo ha cambiado tu perspectiva al reconocer el plan de Dios? Es otra pregunta que lo vamos a poner al final, pero vaya pensando si es que usted tiene alguna respuesta. Como conclusión, hermanos, hermanas, cuando estamos desanimados, no es que digamos si es que estamos desanimados, porque no lo neguemos, hermanos, hermanas, va a haber tiempos en los cuales el desánimo y el desaliento van a tienden a abrumarnos, pero en esos momentos es el momento para recordar que Dios nos da fuerzas para soportar las dificultades que enfrentamos. Gracias, hermano Roque. Y cuando nos sintamos débiles, Él es fuerte. Dios ofrece estar con nosotros en los momentos más oscuros de la vida.
lo cual nos permite a su vez acompañar en su nombre a los angustiados. Y algo también muy importante, hermanos y hermanas, cuando queremos estar solos, lo cual es algo que la pandemia a algunos de nosotros nos ha dado un pretexto para escondernos en nuestras propias cuevas. Cuando estamos solos, hermanos, quizás es el momento más fuerte de nuestra vida cuando pedimos ayuda. Cuando estamos solos, quizás, o desanimados, quizás sea el momento más valiente en nuestras vidas cuando pedimos ayuda. Además de la ayuda del Señor, podemos pedir la ayuda de los hermanos. Tal vez sentamos nosotros que nuestras victorias del pasado quedaron atrás o que nunca nos hemos destacado en nada, pero no importa, hermanos. Miremos a nuestro alrededor. Siempre hay alguien que nos necesita. Sirvámosle bien en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son tu propósito, hermanos. La razón de que sigas aquí. Porque, hermanos, hermanas, quizás nos vayamos a olvidar de todo lo que hemos hablado aquí, pero una cosa es importante que recordemos. Dios aún no ha terminado contigo ni conmigo. Pasemos a los comentarios y preguntas, hermanos, si es que tiene algo que decir. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Y pues todas las preguntas yo creo que son muy, ahora sí no están muy difíciles. Yo creo que todas las preguntas son cosas que ha experimentado uno. Como dice aquí la número 1, ¿cómo reaccionamos frente a circunstancias adversas? A servir al Señor, ¿verdad? Pues debemos de reaccionar, ¿verdad? Como con mucha confianza en Dios, ¿verdad? En el Señor. Sí, a veces hay circunstancias alrededor, ¿verdad? Que te hacen quizás que quieras desistir y todo, ¿verdad? Que puedas pues voltear hacia atrás, pero la reacción de nosotros es siempre confiando en quién hemos creído realmente, así como Elías, ¿verdad? Sabían, pues humanamente, ¿verdad? Pasó esa circunstancia, ¿verdad? Pero humanamente estamos expuestos a pasar por circunstancias bien críticas, ¿verdad? Pero sabemos que cuando uno sirve a Dios, ¿verdad? Pues realmente Él está de nuestro lado y pues eso a mí me ha servido mucho. Y cuando ahora ya uno está en el camino de Dios, tú miras las cosas diferentes, como dice la pregunta 3, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva al reconocer el plan de Dios? Ves las cosas de una manera diferente a como las ves en el mundo o como antes las miraba uno. Realmente Dios siempre tiene la última palabra, perdón, tiene la última palabra, tiene la respuesta que nadie tiene, el tiempo de Dios. Y sí, esas preguntas sí están muy entendibles. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, quisiera hacer un comentario o alguna aclaración? También bienvenida. Roberto, en el libro, en la pregunta número 3, Roberto, que dice que promete Dios en su palabra para resistir el desánimo. Yo pienso que lo que Él promete es que Él está con nosotros, aún en el desánimo, Él siempre está con nosotros. Así es, hermano. Es la pregunta 3, ¿verdad? Ajá, sí, esa. Que promete Dios en su palabra para resistir el desánimo. Como decía usted hace rato, que Él siempre está ahí, siempre vamos a estar, nomás es que nosotros, digamos, nos pongamos a orar y decir, confiar de que Dios está ahí con nosotros cuando estemos en el desánimo o en la prueba que estemos pasando, y Dios va a estar ahí, y pues pedir también
de nuestros hermanos, la oración para seguir adelante. Sí es, hermana. Como dice la canción, ¿verdad? Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Confiando. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. La confianza. Amén, hermano. Y eso es lo importante, hermana Pérez, que con nosotros sabemos que Dios tiene la respuesta, sabemos que Dios la tiene. Amén. Pero el asunto, la clave es que le creamos a él. Sí. ¿Verdad? Porque a veces vienen otros pensamientos, otras ideas, o vemos, pero no, es el no quitar, por eso dice la Biblia que él sea el blanco, que él sea el único, o sea, que sobre todas las cosas, que él sea la roca, que él sea el que nosotros tenemos el 100% de sus promesas, ¿verdad? Porque él no puede, él no puede fallar. Nosotros sí, humanamente, hasta pastores, evangelistas, pero Dios, su palabra es infalible. Amén. Amén. Sí, cierto, hermano. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Vamos a pasar a la sección de pedidos de oración y, ¿por qué no, hermanos, también reportes de agradecimiento a milagros recibidos o oraciones contestadas? Sí, yo quisiera agradecer a Dios por la vida de mi hija Eunice. Esa fue su primera semana de trabajo. Gracias a Dios le fue bien, ¿verdad? Faltan algunos detallitos con el vehículo, ¿verdad? De cosas de registración, porque pues tuvo que hacer el cambio de estado, ¿verdad? De Texas, ahora en Virginia, y que Dios le ayude a todo eso, ¿verdad? Así una nueva experiencia para ella en todos los ámbitos, ¿verdad? Y, pues Dios ha sido con ella, quiero agradecerle a Dios y seguir pidiendo oración por ella, que está ya solita. Amén. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, Roberto, yo también doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia, por el cuidado y la protección que ha tenido con cada uno de nosotros. También doy gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, nos ha cuidado de todo peligro y de toda maldad. Y en esta mañana también pongo en las manos del Señor a la familia Maike, que algunos de los miembros están con el virus. Ya están saliendo adelante, que Dios los siga bendiciendo y los siga dando la fuerza para seguir adelante, especialmente la sabiduría. Y también por Daniel, que mañana primeramente Dios tiene un examen para entrar al colegio, que Dios me lo siga guiando y le siga abriendo las puertas para seguir adelante. Y también por Joseph Maike, que si Dios lo permite, primeramente Dios hoy lo llevan a la universidad donde fue aceptado. Qué bueno. A lo mejor yo estoy dando la noticia, pero es una emoción bien grande cuando con nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos. Así es, hermano. Sí, que Dios lo siga bendiciendo a él, allá donde vaya y donde esté, que Dios lo siga cuidando y protegiendo. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quiera dar un pedido de oración? Un voluntario o voluntaria que nos despida en oración, por favor. ¿Quién se anima? Yo, hermano. Sí, hermana, gracias. También, hermano, no dejemos de orar por nuestros niños, nuestros adolescentes, todos nuestros equipos de maestros, todos los de la iglesia, para que el Señor los siga cubriendo, protegiendo de todos estos cambios que hay en las escuelas. Mantenerlos siempre en oración a toda nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros, Padre Santo. Gracias porque nos permites un día más de vida, Señor, al abrir nuestros ojos a este nuevo día. Señor, venimos en esta mañana a exponer ante ti, Señor, estas peticiones que han sido mencionadas, Señor, por salud, por agradecimiento, Señor, por nuestros enfermos. Que pongas una mano sanadora en nuestros enfermos de la iglesia, Señor, por el padre de Ana Laura también, Señor, por los hermanos que están enfermos y aún no lo sabemos, Señor, pero tú conoces cada uno de ellos, Señor. Pedimos, Señor, por ellos, para que tú seas el médico de médicos, Señor, de cada uno de nosotros, Padre Santo. Al igual, Señor, que por los muchachos que van a salir fuera, Señor, los que regresan al colegio, los ponemos en tus manos, Señor, los que han cambiado de grado,
los que van a salir fuera, Señor, que tú sigas protegiendo a todos los niños de las escuelas, Señor, de estos virus, Padre Santo, que tú nos cuides y nos protejas a todos, Señor. Por todos los maestros, por cada uno de ellos, Señor, que imparten sus clases, nuestros maestros de escuela dominical también, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque siempre están dispuestos a enseñarnos, Señor, y a estar con nosotros, Señor. Al igual, Señor, que ponemos en tus manos a nuestros pastores, Señor, que tú sigas con ellos, Señor, en cada una de sus necesidades y las peticiones que tienen delante de ti, Señor, y como iglesia también, Señor. Quédate con nosotros, Señor, el resto de este día, en cada una de nuestras actividades, Señor, y llévanos con bien hasta tu santuario en esta mañana, Señor, porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el perdón de nuestros pecados, que así sea. Amén. Amén. Gracias a todos, hermanos, hermanas. Dios los Gracias, bendiga. Roberto. Nos vemos. Amén. Nos vemos. Ok, bye.